Regula falsi. El método regula falsi es similar al de bisección, pero en vez de dividir por la mitad del intervalo, vas a dividir por un punto que se obtiene interpolando linealmente los dos puntos que son a sub n, f de a sub n, y b sub n, f de b sub n. Es decir, se traza una línea recta y donde corta al eje horizontal, ese se toma como punto medio. Este método supuestamente proporciona mejor convergencia. Y esta es la fórmula. Pero vamos a tratar de deducir la fórmula por nuestros propios medios. Lo voy a hacer en vivo, improvisando, a ver si me da el resultado. La forma más fácil que se me ocurre es por semejanza de triángulos. Es decir, este triángulo que vemos acá es semejante a este otro triángulo. Es decir, las pendientes o estos ángulos son iguales. Entonces, aplicando geometría básica, tenemos este cateto dividido entre este cateto tiene la misma relación que este cateto dividido entre este cateto. Se llama semejanza de triángulos. Ahora, este cateto sería, o este sería f de a sub n entre, o mejor, vamos a hacerlo este entre este. Este sería c sub n menos a sub n sobre f de a sub n es igual a, este sería b sub n menos c sub n sobre f de b sub n, sería menos f de b sub n en caso de que b sub n, f de b sub n sea negativo. Y tenemos que despejar esta variable c sub n. Por lo tanto, pasando a multiplicar, tendríamos menos c sub n por f de b sub n más a sub n por f de b sub n, es decir, multiplico esta por esta, igual, ahora multiplico esta por esta, f de a sub n por b sub n menos f de a sub n por c sub n. Como yo quiero despejar esta variable, paso estos términos, este término al lado izquierdo, y me va a quedar menos c sub n por f de b sub n más c sub n por f de a sub n igual a b sub n, o mejor dicho, b sub n por f de a sub n menos a sub n f de b sub n. Como sacamos aquí factor común, nos va a quedar c sub n por f de a sub n menos f de b sub n, y de este lado nos queda esta resta. Y despejamos c sub n como b sub n f de a sub n menos a sub n f de b sub n. Perdón, estuve hablando todo este tiempo sin... Explico nuevamente. Pasamos este a multiplicar para acá y este a multiplicar para acá. Entonces me queda menos f de b sub n por c sub n más, menos por menos más, a sub n por f de b sub n igual a f de a sub n por b sub n menos c sub n por f de a sub n. Luego agrupamos términos. C sub n, este se pasa para el lado izquierdo y me queda menos c sub n f de b sub n más a sub n c sub n f de a sub n. Aquí me queda este mismo y este lo paso negativo. Posteriormente saco factor común c sub n y despejo. Aquí me queda entre f de a sub n menos f de b sub n.
Es la misma fórmula de acá. Si multiplico el numerador por -1 y el denominador por -1, me cambian los signos y me va a quedar a su n, f de b sub n, menos b sub n, f de a sub n. Y aquí también cambia f de b sub n menos f de a sub n. Y obtengo la fórmula. Entonces, ¿qué significa la fórmula? Se toman un primer valor, se toma un primer valor de A y un primer valor de B y se coloca en la fórmula y eso me da un punto medio, C sub n. Luego se evalúa el signo del producto, f de a sub n por f de C sub n. Entonces, si es positivo, perdón, si es negativo, la raíz está en la mitad izquierda, entonces a sub n más 1, o sea, la raíz está entre a sub n y c sub n. Mientras que si es positivo, la raíz está entre c sub n y b sub n. Por lo tanto, en este caso, el siguiente intervalo, a sub n más 1 será a sub n y b sub n más 1 será c sub n. Pero en este caso, a sub n más 1 será c sub n y b sub n más 1 será b sub n. Y eso es tal lo que está en el código de programación, es esta misma lógica, a través de un if, else if anidado. ¿Sí? Entonces con esto tenemos regula falsi.